Hola amigos, hoy les quiero platicar acerca de un libro que leí hace 2 semanas que se llama El vencedor del mundo invisible, Louis Pasteur, escrito por Magdalena Fresa. Es este libro yo no lo compré, lo tomé de la escuela de mi mamá. Aquí dice que pues prohibida su venta, no sé si porque pues es de la escuela y pues obviamente no lo pueden vender, o porque todas las copias fueron para la SEP. Pero pues yo digo que igual y sí ha de ver en internet, por si lo quieren checar y leer. Se los dejo. Y bueno, comencemos. Bueno, les comenzaré a platicar acerca de lo que trata este libro, que como pueden ver es muy corto, solo tiene 100 páginas. Lo acaban en... Bueno, si tienen todo un día completo, lo pueden acabar en ese día. O sea, por ejemplo, si van de viaje, se lo acaban luego. O sea, pues si van de viaje largo, no se lo recomiendo mucho que nada más lleven porque ya no van a tener más que leer. Por ejemplo, si van en un viaje de, no sé, 2 horas, por ejemplo, 3 horas, pueden hacer una buena lectura entendiendo todos los conceptos que hay aquí. Y pues bueno, comenzaré a explicarles sobre qué se trata este libro. Bueno, este libro consta de 3 capítulos, por así decirlo. El primero, que se llama El mundo de Pasteur, en el cual pues ahora sí que hablan sobre la vida de Pasteur y cómo era antes de Pasteur. Ahí nombran a otros investigadores que estaban antes de Pasteur, a Pasteur cuando estaba desde su infancia hasta cuando hace sus estudios, y de ahí en adelante pasan a lo que se llaman textos de Pasteur. En estos textos de Pasteur son como que, bueno, es como que una pequeña bitácora de sus experimentos, o sea, lo que él notaba y todo eso, a grandes rasgos obviamente, y así, para conocer más a fondo del trabajo que realizó, o sea, desde su punto de vista. Y de ahí el último, bueno, en el texto de Pasteur hay varios subtemas, por así decirlo, y ya de ahí viene la biología después de Pasteur, o sea, después de los descubrimientos y hallazgos, logros que hizo Pasteur, cómo influyó a la biología después de. Así que primero comenzaremos y empezaré por contarles más o menos sobre lo que viene en el mundo de Pasteur. Ok, en el mundo de Pasteur no crean que solo significa hablar solo de Louis Pasteur, sino que habla, como ya les había mencionado, antes de la vida de Pasteur. Por ejemplo, ¿qué científicos estuvieron relacionados con los trabajos de Pasteur? Ahí marcan las partes sobre las enfermedades que había en esa época, o sea, de cómo la gente creía que se contagiaban. O sea, la gente pensaba más que nada de que, pues, de que era problema interno. O sea, tengo tos, pasó porque en mi organismo, como lo tenía descuidado, por ejemplo, aparecían bichos de la nada. Eso se llama la generación espontánea, que es lo que querían antes de que Pasteur hiciera sus experimentos y todo eso. La generación espontánea era la creencia, por así decirlo, de los científicos. O sea, por ejemplo, ahora nosotros creemos que venimos bueno, la teoría de Darwin. Antes era, por ejemplo, la teoría de la generación espontánea. O sea, que nosotros aparecemos de la nada, por así decirlo, porque no tenían otra explicación de cómo era de que los microorganismos o incluso nosotros aparecimos. Así que ahí nos muestran acerca de las enfermedades, como ya les había dicho. O sea, por ejemplo, a veces también creían que eran castigos divinos y así, y que tenían demasiado miedo a la gente que estaba enferma, que de hecho las refugiaban, o sea, las escondían y todo eso, cosas que quizás ustedes ya han escuchado en hablar en historia, incluso en la tele. Y otro punto que destacan en el mundo de Pasteur es sobre ya científicos como... O sea, empiezan a
a expresarse sobre científicos como Anton Leeuwenhoek, que es el de microscopio. Anton Leeuwenhoek era un hombre que hizo sus propios microscopios y empezó a examinar muestras así, que de hecho me parece ganó un premio Nobel o algo relacionado, o sea, un buen galardón a nivel internacional, por así decirlo, por sus observaciones en el microscopio. De hecho, él fue uno de los pioneros, por así decirlo, sobre la negación de la generación espontánea. No tan así, ya que él no se fijaba así de que esto es por la, o sea, él no quiso debatir la generación espontánea, sino que se dio cuenta de que en el agua no aparecían ciertos bichitos que eran lo de notó que en el agua en la parte de alrededor de la gota se morían algunos bichos que dentro. Eso nos quiere decir sobre la vida de esos microorganismos, ya que sabemos que hay organismos anaerobios y aerobios. Pero bueno, como les iba diciendo, Anton Leeuwenhoek hizo grandes descubrimientos. Por ejemplo, él fue el que descubrió los espermatozoides, construyó cientos de microscopios. Hizo descripciones acerca de las plantas, sobre las algas, o sea, como las empezaba a analizar en el microscopio, empezó a analizar todo eso y a hacer anotaciones grandiosas que le sirvió a la comunidad científica. Marcan acerca de Leeuwenhoek. De ahí se van con otros científicos, como el italiano Francesco Redi. Él demostró que en un pedazo de carne aparecían larvas, no por la generación espontánea, sino porque una mosca depositaba por los huevecillos en ella. Así como otros científicos como Havelock hacían experimentos para debatir la generación espontánea, ya que ellos no creían que de la nada iba a aparecer seres vivos. Así que ellos hacían sus muestras así parecidas a la de Pasteur, que más adelante les comentaré, que eran, por ejemplo, poner agua así a la intemperie, y que en determinado tiempo el agua se ponía, como algunas personas le conocen, bomba o turbia, o sea, que se apesta, por así decirlo. Y otras botellas las dejaban tapadas y veían que no pasaba eso. Entonces ellos lo que querían era demostrar que en esa botella, o sea, tenían las dos comparaciones, o sea, cómo es que si aquí tenemos una botella y aquí tenemos otra botella, ¿por qué en esta sí hay microorganismos y por qué en esta no lo hay? Y eso es lo que empezaban a debatir, pero no sabían de dónde entraban esos microorganismos. Y tras estos científicos, así como otros, como Marcus Plenzi, Lázaro Spinelli y así, empezaron a debatir sobre la generación espontánea. Así, algunos de ellos eran defensores opositores más bien dicho a esa teoría, y tenían que enfrentarse contra los defensores de la teoría, que eran pues la gran parte de la comunidad científica. Así fue como empezó la guerra de la generación espontánea, por así decirlo, bueno, más dicho, guerra sobre la generación espontánea, hasta que llegó Louis Pasteur. Después de esto llega la parte de la historia de Louis Pasteur, o sea, sobre el nacimiento de Louis Pasteur, ya que nos cuenta una pequeña historia de que cuando era chico vio a su vecino morir de rabia. Es una enfermedad muy espantosa en esa época. Y bueno, ahí, como les digo, cuenta más que nada la vida de Pasteur, o sea, sobre cómo era el chico, o sea, que él de hecho era muy bueno para otras ciencias, por así decirlo, o sea, como las ciencias del arte, la escritura, todo eso, o sea, él era muy bueno para eso. O sea, por así decirlo, nadie pensaba que él podría ser un gran químico, ya que él estudió química. Después nos cuentan de que pues no era el mejor alumno para las ciencias exactas, y nos demuestra de cómo es de que logró entrar a la universidad, cómo fue que se graduó. La tesis
para el doctorado me parece, o maestría, o si no para graduarse, no recuerdo bien ahorita, donde ya tiene pues muy buenos conocimientos de física y química, ya que ahí estudiaba algunos cristales, donde se empezó a dar cuenta, más que nada, al estudiar esos cristales se empezó a dar cuenta a lo que hay más allá de lo que no podemos ver. O sea, ya empezar a investigar en microscopios y cosas de esas. La verdad a mí se me hace pues una historia muy padre, ya que, por ejemplo, nos demuestra que no necesariamente tienes que tener una escuela excelente desde la primaria, secundaria, prepa, para que seas una pues genial persona en la vida, ya que pues quién no conoce algún trabajo de Louis Pasteur. Así que para los jóvenes, incluso, ¿por qué no?, a los mayores, nos puede motivar a querer ser más allá. O sea, no decir, es que es algo malo en la escuela, no soy bueno para mate. O sea, igual y tú puedes ser el próximo, por así decirlo, Miguel Alcubierre, que es un gran matemático de la UNAM, o Stephen Hawking con la física y así.